Mujer del siglo XXI con Adriana Gaitán. Nuevamente aquí compartiendo conocimiento, nuevamente aquí poniendo todo el esfuerzo, todo el corazón, pues para hablar de temas que parecen muy sensibles, para hablar de temas que de repente no se tocan, que no nos gustan, pero que nos pueden ayudar en muchos aspectos de nuestra vida para simple y sencillamente tener un poquito más de paz interior, de paz espiritual, para poder llegar mejor a acuerdos de nuestra vida. En fin, hoy voy a tocar un tema que es importante y que hoy justamente no se da, que es el diálogo. En el siglo XXI, las personas tenemos una característica que es muy bueno mencionar y que lo menciona un escritor que se llama Noah de manera también muy interesante en estos aspectos que comenta de las épocas, de las formas de pensar, en fin, de los lugares. Y yo les quiero decir que este programa lo voy a empezar con mucho ánimo, con mucha fortaleza, porque estoy muy contenta de que el libro, En la edad de la inocencia se albergan los más grandes anhelos, que es este libro, que este es el Domi. Estoy muy contenta porque por fin pudimos recuperar bien nuestra cuenta de Amazon, en donde se encuentra nuestro otro libro, que es este que ven aquí, que se llama Naked, que es el diario de una vida, que en realidad es un ejercicio de autobiografía que puede servir para hacer la tuya también. Estamos contentos, ya vamos a tener en fechas próximas día de lanzamiento. Ha sido un esfuerzo de verdad tremendo. Escribir un libro no es una cosa fácil. Yo aprendí esto de manera práctica, de manera de sentir, de manera nunca he estudiado filosofía ni letras. Así que bueno, este libro o todo lo que escribo, todo lo que hago para mí tiene pues un sentido emocional muy importante porque a lo mejor tiene un esfuerzo doble de lo que algunos escritores que tienen estas facilidades y demás lo pudieran hacer más rápido. Sin embargo, para mí, la verdad, acomodar las ideas, darle contexto, en fin, hasta el acomodo de las palabras, el que se vea fácil, que sea un librito cognitivo, conductual, de aprendizaje. Bueno, pues tiene un trabajo de verdad amoroso importante, porque además soy una lectora, a veces fuerte, me considero una mujer de que le encantan los libros, que ama los libros. Mi biblioteca tiene más de 3,500 libros de diferentes tipos. Me encanta viajar, cada vez que he viajado cargo con un libro local. Hoy se pueden conseguir muchos y muchos de ustedes dirán: "Ah, pero lo podemos conseguir ya en Amazon", que por cierto también es nuestro lugar de refugio con nuestros libros. Sin embargo, hay libros que son muy locales, muy especiales, muy específicos y que los he cargado de muchas partes del mundo, porque cuando estoy en cada lugar, en cada país que he visitado o en cada ciudad, que es no solo de nuestra República Mexicana, sino del mundo, siempre, siempre me traigo algo. Y sobre todo, ¿saben qué es? La forma de sentir, porque en la forma de sentir está nuestro vivir. Así que bueno, hoy quiero hablar del diálogo, quiero hablar de estas formas, estas maneras que de las cuales a veces los seres humanos carecemos de estabilidad, de saber dialogar, de saber que no solamente se dialoga con las palabras, también tenemos un diálogo con el cuerpo, también tenemos un diálogo con lo que proyectamos en nuestra mirada, en la forma de mover nuestras manos, en fin. Así que pues vamos a empezar este programita de hoy que tiene que ver con dialogar y vamos a ver cuáles son las ventajas de aprender, de tener esta habilidad. Y como siempre, pues voy a empezar un poquito leyendo el epígrafe del libro, ¿verdad? Por supuesto que dice, cuando esté enojado o enojada, ¿verdad? Según sea el caso, dice, pregúntame qué siento, qué me sucede, en qué me puedes ayudar. Así aprenderé a desarrollar el pensamiento crítico. ¿Cuántas veces hemos visto que los niños están
muy llorones, que están enojados, dependiendo, ¿verdad? Las etapas, la edad, que gesticulan con cosas que no les gustan, que tienen miedo, en fin, qué importante es traer el diálogo para poder generar una relación de confianza. Es terrible cuando no se puede dialogar con alguien. No saber dialogar ha terminado con familias, ha terminado con hermandades, con hermanos, ha terminado con negocios, ha terminado con qué les gusta, con muchas situaciones de vida que el haber permitido hablar al otro, escucharlo y que te permitan a ti hablar y que te escuchen, eso es dialogar. Así que vamos a ver un poquito de beneficios y sobre todo en este libro que pretende justamente terminar en algunos casos con esta violencia, ¿no? Humana en la que todo es a golpes, todo es a gritos, todo es de manera mal, a veces intencionada cuando estamos enojados o cuando alguien está enojado, que pues se han cometido hasta los crímenes, ¿no? Donde una persona, por estar en desacuerdo con otra, bueno, sacó una pistola y le dio un balazo en la cara. ¿Cuánta falta nos hace el diálogo? Lo tenemos de verdad muy visto desde los presidentes actuales en el mundo. Lo tenemos muy visto en las guerras. ¿Por qué se desatan guerras? Sí, sí, porque es definitivamente un negocio en muchos aspectos, una parte económica, pero mucho tiene que ver en que no estamos dialogando. ¿Por qué en las familias las herencias no se pueden repartir? Igual, porque no existe un diálogo, no existe quien pueda platicar lo que realmente necesita, siente, etcétera. Porque en las parejas el día de hoy es la competencia, este dominio de uno con otro, en dónde cabe la prudencia, en dónde llega esta parte en donde podemos compartir nuestras ideas, ser escuchados, ser respetados y poder llegar a un acuerdo. Vamos a hablar en capítulos siguientes de cómo llegar a acuerdos y qué significa acordar y qué significa negociar. Que en la vida vamos a tener que negociar con algunas personas y vamos a tener que acordar con otras. Y lo vamos a hablar. Pero hoy específicamente me encantaría poner en esta mesa el tema del diálogo y, por supuesto, dejar la tarea y el ejercicio. Así que espero que ya estés listo con tu libreta o tus 3 hojitas para el tema de dialogar. El diálogo y la reflexión en momentos de enojo enseñan a los menores a analizar sus emociones y las causas subyacentes a estas. Eso ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y a aprender formas constructivas de lidiar con nuestras emociones. Me imagino que ya te está haciendo sentido esta plática, porque alguien que no sabe dialogar, pues es una persona muy neurótica, muy histérica, etcétera, ¿no? Al sentirse escuchados y comprendidos, los menores, ¿sí? Son inclinados mucho más a controlar un poquito más sus sentimientos y actuar de manera más reflexiva y no impulsiva. Estos comportamientos a veces, cuando no son bien manejados, los ponen en riesgo. Hay muchos niños, yo recuerdo que en la escuela, ¿verdad? Cuando había tanto problema en un grupo entre 2 o 3 niños y no existía el diálogo, la maestra no era capaz de escuchar la situación del pleito de esos niños, ¿qué sucedía? Bueno, que uno de esos niños tomó un lápiz y se lo encajó en la cabeza al otro. A veces creemos que es cosa menor el no saber dialogar. Sin embargo, de verdad, este programa se lo dedico a los cuidadores, a los familiares, a
toda aquella persona que tenga contacto con un menor y por supuesto también a los adultos, porque recuerden que los niños nos están observando y en la medida en la que nos ven tratarnos, piensan que así pueden ser tratados o que pueden tratar a otros así. Qué importante es el tema de dialogar para prevenir el abuso en general y el abuso sexual infantil. Un niño que tiene una buena comunicación con su familia siempre, siempre tendrá un cerebrito mucho más alerta de los riesgos en los que puede estar en un ambiente. Y vamos a hablar de las cosas favorecedoras como ejemplos. Favorece la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque facilita la empatía, la comprensión mutua y evita que los problemas escalen. ¿Será cierto esto? ¿Cuántas veces por no poner una conversación en un límite que estaba aquí, ahora tenemos un límite que está acá? Y ahí, ¿qué sucede? Que el límite se ha roto. Y el enojo del ser humano puede ser infinito hasta el trauma. Entonces, creo que es fundamental que dialoguemos. Ahora, hablando de este tema de dialogar con los niños, voy a decirles algo muy importante, ¿no? Siempre le digo, esto es importante y esto es importante. Bueno, para mí todo es importante. Pero el día de hoy les quiero decir que cuando quieran platicar con un niño, inclusive llamarle la atención, saber de qué está hablando, qué está haciendo, por favor, pónganse a su altura. Y cuando digo a su altura es a la altura de su lenguaje y dos, a la altura de su tamaño. Un padre, madre, maestro, etcétera, cuando está llamando la atención de pie y la persona chiquita está sentada o está parada, pero obviamente le llevas 1 metro de estatura, 1,5 metros de estatura, no es una sensación de diálogo, es una sensación de imposición. Entonces, cuando alguien quiera llamar la atención, recomiendo lo siguiente. Si eres maestro y el niño está en un pupitre, por ejemplo, tienes a un adolescente, a un niño pequeño, etcétera, cuando le vayas a tratar de corregir algo, 1, pídele que se ponga de pie. Nunca llegues, golpees su banca y lo menosprecies enfrente de los demás. Dialoga con él. Dialogar es darle la oportunidad de comprender, a veces no de responder, pero sí de comprender lo que está sucediendo. Y es mucho más fácil que el niño, el adolescente o la persona, inclusive a nivel de compañías, entienda que algo no está sucediendo bien o que hay un disgusto de la contraparte. Así que bueno, eso es lo primero. Cuando son niños pequeñitos, inclusive hincarte, sentarte en el suelo y a él dejarlo parado para que lo puedas ver a los ojos, para que pueda observarte en todo tu lenguaje corporal y tú puedas observar a ese niño en todo su lenguaje corporal. Esto es importantísimo. ¿Saben por qué? Porque los niños que han sido abusados sexualmente o que han sido abusados de alguna manera por algún adulto o por alguna otra persona, inclusive un niño de su mismo nivel, si tú no conversas con él, conversar y lo ves a los ojos, no te puedes dar cuenta de cuánto miedo siente, de qué está pensando, de si te está diciendo la verdad, si te está diciendo algo imaginario, en fin. Así que hay que ponernos a la altura y al lenguaje de las personas que estamos hablando, chiquitas, medianas, en fin. Otra cosa importante, desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad. Fundamental. El diálogo es un enriquecimiento de conocimiento. Cuando yo lo escucho y él me escucha, puedo obtener información que no tenía antes. Y cuando obtengo esta información, ¿qué puedo hacer? Mejorar,
Puedo desarrollar mi creatividad para, pues, si me están encargando una tarea, también hacerlo. Cuando me siento a dialogar con un niño y preguntarle qué está dibujando, qué está jugando, qué está imaginando, puedo saber si sus actividades son sanas y si está creciendo su capacidad de resolución en la vida. Y eso es una cosa súper interesante que hoy, bueno, el día de ayer, no hoy en la mañana, pero el día de ayer estuve viendo un video que se me hizo muy interesante de cómo un papá le dice a una pequeñita que se sube en un mueble, le dice: "¿Y te vas a bajar tú sola?". Y la niña tiene, pues, ¿qué será? Yo creo que 1 año y medio, no más. Trae pañal y la niña comienza a deslizarse por el mueble con toda la seguridad de que su papá la está observando y el papá la está observando y la está grabando. Y fíjense qué interesante, porque este diálogo visual que tenían hizo que esa niña bajara de un mueble que superaba su tamaño 2 veces. ¿Y qué sucedió? Bajó perfectamente, no se lastimó, sabía que su papá estaba ahí por ella, cuidándola. Eso es diálogo. Verte a los ojos, si tú ves a los ojos a alguien cuando estás platicando, puedes saber que estás con la persona. Si una persona está platicando y está así, te está hablando y está por otro lado pajareando, como yo a veces me pasa con la cámara, por cierto, no está en el foco de su atención, no está generando pensamiento crítico, no está generando comunidad contigo, no está generando empatía. En fin, simplemente la reciprocidad, la escucha. ¿Cómo te devuelvo las palabras de algo que ni siquiera te estoy escuchando? Otra cosa importante, aumenta la inteligencia emocional. Fíjense nada más, o sea, saber platicar es como que alguien llega gritando, vamos a suponer, cuando sean mayores estos niños, y alguien te llega a gritar, si estás en una relación así que alguien llega gritando y te quiere castigar y te regaña, y tú volteas a ver a la persona y le hablas tranquilamente y le dices: "¿Qué está sucediendo?". Fíjense qué herramienta tan grande, porque cuando sabes dialogar, estás escuchando al otro y puedes responder en una manera distinta. Cuando no se ha aprendido el diálogo, cuando no se ha tenido esta manera de convivir desde que somos pequeñitos, pues todo será gritos y se llegará hasta los golpes. ¿Qué otra cosa es importante? Cuando la persona tiene una autorregulación emocional, no se engancha en la violencia del otro, se retira. Y esto es importantísimo para las relaciones. Si tienes una relación en la que no puedes dialogar, en la que no tienes comunicación, no se va a componer de ninguna manera. Si tú no ejerciste el diálogo desde pequeñito con tus hijos, cuando sean adolescentes, si te va a costar la adolescencia, aquí te va a costar 10 veces más, porque el diálogo hace que confíen en ti, que aunque se hayan equivocado, vengan y te lo cuenten. ¿Será importante eso? Claro que sí. Fíjense que antes en las secundarias de gobierno y de todas, había pues personitas que eran psicólogos y que, bueno, te decían, bueno, pues te toca ir a platicar con el conciliador, ¿no? En la ONU se han nombrado unas personas que se llaman ombudsperson, que es una persona conciliadora para las compañías, es una persona que ejerce puentes de comunicación para las diferencias. Y bueno, hay especialistas sobre esto, ¿no? Que no solamente no es que sean negociadores prácticamente nada más, son personas que están especializadas en generar diálogo. Así que en la familia, por ejemplo, un ejercicio del cual pudiéramos hablar hoy es de quién podría ser ese ombudsperson. ¿Quién podría ser o quién podría ser esa persona, ya saben, que trajera a la mesa la calma y a invitar a las conversaciones? ¿Quién tiene esa característica? Porque muchas veces la traemos a la mejor natural,
Y muchas veces, pues la aprendemos y es algo que es indispensable para caminar por la vida. Busquen a esa persona y si eres tú la persona, pues a partir de hoy trata de que todo lo que se tenga que hacer se realice bajo el diálogo. Vamos a hablar de otro tema. Promueve la convivencia pacífica y tolerante, justamente lo que les estoy diciendo. En las familias, desgraciadamente, cuando no se puede conversar, se rompe la familia. Y aquí voy a tocar un tema que es delicado, pero que es real, que ojalá me escuchen muchos jóvenes. Muchas relaciones de pareja, de esposos, se han roto porque en el afán de defender a los hijos, los padres se pelean. Y a veces no es solamente la falta de comunicación de los papás, de ponerse de acuerdo en lo que se dice, en lo que se hace, sino también en esta manipulación de los jóvenes o de los niños o en la relación de pareja, en donde se pone en una línea de conflicto a los papás, ¿no? Vamos a suponer, mi papá me compró unos zapatos que mi mamá me había dicho que no me compraba. ¿Qué sucedió? La madre rompe el diálogo con el hijo o con la hija. Mi papá me dijo que con respecto de cierta situación, no está para nada de acuerdo, pero cuando fui con mi mamá, me dijo que sí, que estaba de acuerdo y que estaba padrísimo y que esto y que aquello, ¿ok? Bueno, va a haber siempre una afinidad a los hijos y es algo que no nos gusta escuchar también. Pero les voy a decir, muchas veces conversamos más fácil con alguno de los dos. Sin embargo, les pido a los jóvenes que están escuchando este programa que no lo utilicen para que sus padres se enfaden, porque generamos discusiones entre ellos, generamos manipulaciones y saben de lo que les estoy hablando. Pero también a los padres decirles que desde que son pequeñitos los niños, si hay una regla impuesta en la casa, un momento de disciplina, un momento de conversación. Siempre, siempre se vayan a la escucha y después a solas conversen y se pongan de acuerdo para platicar el tema, para dialogarlo al día siguiente en un momento de desayuno, en un momento de la comida, en fin. En todos estos momentos en los que si queremos obtener información, los mejores momentos para dialogar son esos: desayuno, comida, cena, convivencia, sobremesa de los cumpleaños. Ya vamos a hablar del protocolo, que es una cosa hermosísima y que ojalá vuelva el protocolo a los hogares, pero la forma de dirigirnos unos con otros tiene que ver con la manera en que nos comunicamos. Hoy les voy también a tocar un tema en el que cuando muchas familias no han sabido dialogar de chiquitos, hoy con el tema de que somos más individualistas, que somos, inclusive se nos dice más las novistas sociales, o que tenemos y defendemos nuestra voz, surgen parejas que se casan y que han estado, no sé, por 4 años en toda la intención de formar una familia y después, ¿qué creen? Se casan y se divorcian a los 6 meses, porque no existe diálogo. Cuando ya estás en tu casa con una persona todo el tiempo, que esa persona se enoja contigo, que muchas veces te castiga con la indiferencia de cerrar el diálogo, que la indiferencia, ¿sí? O cerrarse al diálogo es una violencia muy grande. Si ustedes quieren verdaderamente lastimar a alguien, es horrible que alguien esté con lágrimas, con sentimientos, sintiéndose mal y que ustedes la ignoren. Es una violencia tremenda y que hoy se da mucho y que las personas, muchas, saben hacerlo muy bien. Hablaremos de la ambigüedad afectiva después y hablaremos de la nulidad emocional que existe, ¿no? De esta parte en la que
cerrándonos al diálogo, nos cerramos a la puerta del amor, nos cerramos a la puerta de compartir, de conocer al otro. No hay otra manera de conocer al otro. Cuando estamos divirtiéndonos y todo, qué bueno. Pero en la Biblia dice que lo que se ha dicho por boca viene del corazón. Y normalmente cuando están nuestras emociones a flor de piel, muchas veces por no haber dialogado durante la relación, durante esos meses, durante años inclusive, ¿qué sucede? Llenamos un costal de piedritas que cuando ya llegamos a la última piedrita donde no cabe el costal o la famosa frase de derramamos el vaso de agua con la última gota, ¿qué sucede? Bañamos al otro de piedras, bañamos al otro con este vaso de agua, las relaciones se terminan, quedan muy lastimadas y después ejercer el perdón para todo ese cúmulo de sentimientos puede ser imposible. Puede ser imposible a veces regresar a algo que nos unió por no poder arreglarlo, por no poder platicarlo en un momento que era posible. Hace algunos años, yo era muy jovencita, estaba recién casada y había un chico, voy a tomar un poquito de agua, había un chico que tomó mi auto sin permiso. Este chico era el hijo de la conserje del edificio donde yo vivía y bueno, yo dejé mi auto estacionado y normalmente se dejaban las llaves porque salía el auto de atrás, ¿no? Y fíjense qué importante la parte del diálogo para la resolución de un problema. Este chico toma el auto por quererse dar la vuelta. Yo era muy amable porque yo también era muy joven y él confundió esta forma de dialogar de nosotros con las edades de juventud y pues tomó mi auto, ¿verdad? Se dio la vuelta y ahí por, no sé, por la Colonia del Valle, por las calles de Rochurubusco, etcétera, se impactó, se llevó una puerta, lastimó a una persona que gracias a Dios se pudo recuperar. Había impactos tremendos legales que pues el chico hubiera quedado encarcelado para toda su vida. El diálogo es importante. El diálogo puede cambiar la vida de una persona para siempre. ¿Qué hicimos? No sé, en mi persona tal vez cupo la prudencia en esos momentos. También era joven yo. Y cuando vi toda la consecuencia de lo que sucedía, tuve que platicar con las aseguradoras, tuve que platicar con las personas a las que se les hicieron los daños, etcétera, para que no presentaran cargos para un joven que pues había cometido un error que le hubiera costado muchos años de cárcel. Hoy no me arrepiento de eso, porque a veces somos muy dados a juzgar, somos muy dados a castigar al otro porque me sentí incómodo, porque no hizo exactamente lo que yo quería, en fin, y podemos perjudicar la vida de una persona muchísimo si no hay diálogo. Otro tema que viví ya después como empresaria fue que pues teníamos vehículos en la empresa y dábamos transportación ejecutiva. Y resulta que uno de los coordinadores, que normalmente eran estudiantes, becarios del área de turismo, tiene que manejar de Guadalajara a México. Y en la carretera Morelia, pues se estampa y porque el chofer que era la persona responsable del vehículo, tomó durante esa noche y le dio a este chico el vehículo para regresar. Y pues con alta velocidad, su inexperiencia y demás, pues chocó. Nuevamente al diálogo con la familia, al diálogo con esa autoridad a veces moral que nos permite llegar a arreglos en la vida. ¿Por qué? Porque pues este chico hubiera ido a la cárcel por un homicidio imprudencial si la familia no le otorgaba el perdón. Y
La persona que había sido el chofer responsable y demás, pues como iba dormido en el coche, no llevaba cinturón de seguridad, etcétera, golpeó su cabeza con la ventana y desgraciadamente terminó falleciendo, no en el momento, pero sí después. Dialogar con la familia fue un acto, considero yo que amoroso. Gracias a Dios comprendieron que la irresponsabilidad del adulto la había pagado un joven. ¿Cuántas veces en el diálogo, en la forma de comunicarnos, cometemos tantos y tantos errores? ¿Y cuántas veces en la forma de comunicarnos podemos sacar adelante situaciones y problemas que, si bien es cierto, no se podía devolver, en este caso, la vida de la persona irresponsable que dio el volante a otro, sí la persona, este jovencito, se hizo responsable de muchas cosas, se hizo responsable de pagar los daños a sus 22 años de edad. La compañía pudo responder, la aseguradora pudo responder. Y si nosotros nos hubiéramos puesto en un momento de decir y hablar y quejarnos de los agravios, no sé dónde hubiéramos quedado. Pero créanme que yo no me hubiera sentido bien de por no tener un diálogo en conjunto, por ver cómo tomar las mejores decisiones ante lo acontecido. Hubiéramos lastimado por toda su vida a alguien. Entonces, para mí, dialogar ha sido una cosa muy importante en mi vida, y también la falta de diálogo con los seres queridos, a veces con los hijos, con mis hermanos, en fin, a veces inclusive con un cliente que tuve que era una persona sumamente agresiva, histérica, etcétera. Por esas faltas de diálogo no se concretan situaciones, pero algo que sí he aprendido es que donde no puedas dialogar, guardes la distancia crítica. Hay que no tratar de convencer a alguien que no tiene la cordura, que no tiene la prudencia, que está histérico. El día de hoy es un tema de seguridad personal. Si no puedes dialogar, aléjate. Y, pues bueno, la tarea de hoy es enseñar a nuestros niños a dialogar. Te invito a que comiences a generar esto en tu entorno, con tus hijos, en las convivencias, que promuevas más el tiempo de familia. Recuerden que el día hay que dividirlo en 3. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para convivir con la familia. Así que bueno, espero que este diálogo que yo estoy ejerciendo hoy contigo a través de esta cámara, que gracias a Sinapsis que estoy aquí, pues podamos ejercerlo, ¿verdad? Yo pueda brindarte un conocimiento, pueda invitarte a tener una reflexión de lo importante que es, y que no se eche en saco roto algunas palabras de las que decimos aquí, y que, como siempre, tomes siempre, siempre lo mejor de este programa. Terminamos con esto y nos vemos en un programa más de Adriana Gaitán, con Mujer del Siglo XXI, con estas familias del siglo XXI que estamos enfrentando tantos y tantos retos en nuestra vida. Nos vemos pronto y estaremos publicitando ya nuestro libro, por fin, de En la edad de la inocencia se albergan los más grandes anhelos. Que Dios los bendiga y buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, lo que corresponda. Hasta pronto. El contenido de este video podcast está basado en los valores, la experiencia, los estudios y la libre opinión de la autora y sus invitados. Su propósito es compartir ideas, conocimientos y perspectivas que pueden servir como guía o inspiración. Somos respetuosos de la opinión de quienes nos escuchan y de la visión de los expertos invitados. Sin embargo, es responsabilidad de cada persona evaluar, reflexionar y considerar sus propias circunstancias antes de tomar decisiones basadas en la información aquí presentada.